Hola, bienvenidos a este capítulo 6 ya de Teología. Gracias a quienes han estado escuchando. Gracias a Dios hemos escuchado buenos comentarios y eso me alegra mucho. Y creo que cada tema, si bien no ha tenido como una secuencia esta primera temporada, son temas muy necesarios o a lo mejor les estoy abriendo mi corazón de las cosas que a mí me interesa hablar y lo que soy, ¿no? Creo que cada espacio que hemos tenido habla un poquito de mí o están conociendo un poco de mí en los podcasts y yo creo que es así como la cereza del pastel, porque la verdad es que es importante, es necesario y es difícil hablar de esto. Hoy vamos a hablar, el tema que le comentaba a mi esposo, le decía, el título es de tacones en el altar. Así puse el título. La verdad es que no uso tacones, pero me gusta ir más de tenis y de zapatos bajitos. Pero la intención es hacer ver, visibilizar el pastorado de la mujer. Si algo hemos tenido luchas o si alguna pregunta me han hecho en este recorrido de ministerial, ha sido, ¿y por qué eres pastora? Y tantas cosas, ¿no? Alrededor. Y no estoy sola y me emociona mucho para platicar. Les quiero presentar a una pastora amiga a la distancia, Cindy Gerardo. Ella también es pastora y trabajamos dentro de la misma denominación, la Iglesia Metodista, pero Cindy está allá en el lado de Monclova. Bueno, eres de Saltillo, ¿verdad, Cindy? Ahorita te De presentas, Saltillo, sí. pero pastoreando ahorita en Monclova. Así que, Cindy, preséntate, platícanos quién eres. Bienvenida a Té y Teología. ¿Qué prefieres? Yo puse Té y Teología porque no soy muy cafetera y me gusta más el té. Está ¿Qué eres? bien. ¿Eres Team Té? Ok, bienvenida aún más. Sí, sí. No, llega una edad donde ya no puedes tener diestra y siniestra del cafecito, ya lo moderas, entonces el estómago agradece más el té. Pues me voy a presentar. Mi nombre es Cindy Janet Gerardo. Gerardo es apellido, siempre lo aclaro. Em, Tengo 29 años todavía, casi unos días los 30, sí. Este, y mi ministerio se desarrolla ubicado como Monclova, Coahuila, pero el municipio vecino se llama Frontera Coahuila. Entonces, pues uno está cercano al otro, entonces no hay diferencia, pero en el mapa sí. Y el recibo lo Lo detecta. menciona. Entonces, Frontera, ahí está. Y bueno, pues aquí en Frontera hablo en plural porque estoy casada, tengo ya unos años con mi esposo Jacob, este, él también es pastor y bueno, llegamos a Frontera porque en el 2022 lo asignaron a él a una iglesia y a mí en el 2024 me asignaron a la congregación donde ahora estamos. Y esta se llama El Mesías, esta congregación donde vivimos, estamos de vecinos, es un bonito lugar. Entonces, pues bueno, él su iglesia, yo la mía, y es El Mesías Frontera. Originaria de Saltillo, Coahuila, sí, luego estudiada en Monterrey, en el seminario Juan Wesley, y de ahí muchos años hasta el 22 que nos movieron. Entonces, pues gracias a Dios aquí estamos. Y ha sido una bendición aprender de este otro lado de la conferencia. La conferencia es muy amplia. Y pues estamos ahora conociendo este lado. Que Qué, aún después de casi 3 años, seguimos aprendiendo modismos, platillos, lugares turísticos. Entonces, está padre, gracias a Dios. qué padre. Y qué hermoso la experiencia y creo que debe ser un regalo de Dios. En mi experiencia, ahorita lo vamos a platicar. En mi caso, yo soy la que tiene una ordenación pastoral. Ujú. eh, ahorita lo platicamos, pero debe ser una dinámica bien interesante, el que tú tengas una iglesia y tu esposo tenga otra. Sí. Debe generar mucha reflexión y mucho diálogo, pero es una experiencia de poder
creo que confirmar y evidenciar el llamado, porque una cosa, y es muy respetable, muy, muy respetable el que una persona decida ser esposa de pastor, pero Sí, cuando tú tienes un llamado y lo sabes, el tener la experiencia de guiar una iglesia y que Dios te ha dado ese talento es otra cosa. Entonces, gracias a Dios por sí, la oportunidad que hoy estás teniendo, Cindy, de tener una iglesia apoyada por tu esposo y respaldada obviamente por él y por Dios. amén. Pero yo sé que llegar a ese punto, Cindy, no ha sido fácil. Mm. Entonces, vamos a empezar fuerte, ¿no? Empezar rudo. Ya, Señor, Híjole, ya, si lo sabe Dios, que lo sepa la audiencia. Ya, ¿qué más? vamos a darle. Ya, ya, aquí es. Quiero que pienses en las adversidades con las que te has topado, argumentos bíblicos y argumentos de manera personal. Voy a ponerte, yo creo que mis dos ejemplos, ya, quien me ha escuchado ya se lo sabe porque son los que siempre cuento, pero creo que son de los que más me marcaron. El primero fue, nosotros como iglesia nos ponen a prueba un par de años para poder Ujú. entrar en la ordenación pastoral. Y en una de mis entrevistas que tuve, alguien me dijo, ¿y ya te diste cuenta que eres mujer? Fue una pregunta así como yo revisando, sí, ¿Cómo? irónicamente, yo no podía creer la pregunta, o sea, mis ojos se saltaron así de, ¿cómo? O sea, y él haciendo referencia a que sí, te lo comento porque aquí se da mucho que la mujer se casa, tiene hijos y deja el pastorado, y por eso mi pregunta. Y fue, de verdad, fue como muy ofensivo, ¿sabes? O sea, fue como, y yo recuerdo, yo estaba bien chiquita, yo tendría como 20 años cuando empecé y fue, o sea, hasta que salí de la junta dije, ¿qué acaba de pasar? Eh, esa fue uno de los grandes choques, o sea, en vez de la gente que debe recibirte y debe de hacerles preguntas teológicas, preguntas de pronto, Doctrinales. exacto, su primer muro es, eres mujer, ¿no? Ujú. Y yo, wow. Y mi segunda, que yo creo que fue una de las que más me marcó, los que nos escuchan que no son de la iglesia metodista, a nosotros nos mueven de iglesias, duramos en diferentes lugares, como lo comentaba Cindy. Y una de las iglesias en las que estuve, llego, lejos de mi casa, sola, todavía era soltera. em, Llego y eran como 50 personas, más o menos, era una iglesia de 50 personas. Y pasaron 2, 3 domingos y de repente 15. Y yo, ¿qué está pasando? Y entonces le pregunté a un hermano de la congregación y le dije, hermano, ¿por qué no han venido? Vamos a buscarlos. Y pensó en mucho en decirme, pero lo soltó y dijo, hermana, la iglesia no estuvo de acuerdo en que usted llegara y que fuera mujer y se fueron de la iglesia. Entonces yo perdí más del 50% de la congregación por ser mujer. O sea, de pronto en ese momento yo entendí el privilegio, Cindy. O sea, esa palabra que yo sé que este tema van a decir que somos feministas y no, quiero apuntarlo bien, no somos. En un Claro. sentido radical, en el sentido que se da ese término de feminismo, no, en el Sí, sentido de buscar polarizado, igualdad. ¿no? Exactamente, pero en el sentido de equidad, de libertad de elección, en el poder tener un ministerio y en estas cosas, pues si me quiero llamar así, a lo mejor sí, pero en el polarizado, obviamente no. Bueno, el caso es que en esta palabra privilegio yo la entendí porque dije, en qué iglesia va a llegar un hombre y va a decir, híjole, no me voy a ir porque es hombre? Nadie va a vivir Sí, eso. nadie. Ningún hombre va a vivir la experiencia de No. por ser hombre que se vayan. Se va a ir por otras cosas, pero nunca por ser hombre. Y, Claro. y experimentar el momento de que alguien se vaya, ni siquiera me dieron chance de regarla, o sea, de arruinarlo, de Sí, echarla a no, no, no hubo nada, margen de error. simplemente por ser mujer. Y eso justamente es lo que se apela en el tema de los privilegios. Y yo lo entendí tristemente en el ministerio. Sí. Te toca, Cindy. Ay, ahí va, ahí va. Agarremos vuelo. Fíjate que, o sea, sí ha habido adversidades en muchas ocasiones. Yo me casé, eh, a- estuve en el seminario 2013, 2015 comienzo mi proceso de conexión y pues son 4 años. Entonces se supone que del 2015 al 2019 era lo que iba a durar.
y en el 2019 me iban a dar ya mi ordenación. Eh, pues bueno, yo en ese momento que me gradúo del seminario, comienzo mi primer campo pastoral y ahí yo tuve, o sea, muchas cosas difíciles, o sea, muchas, o sea, discriminación, no sé si tanto por la iglesia, que obviamente yo entiendo que sí hubo, pero no las hicieron visible. Lo visible fue el cuerpo ministerial, Wow. el cuerpo organizacional. Este fue el que, y fue así como, esta es tu línea y de aquí ya no puedes pasar. Yo recuerdo mucho, así bien breve, que la iglesia a la que yo llegué, mi primera iglesia, yo era pastora de jóvenes, ese fue mi cargo, vas a ser pastora de jóvenes, ok. Y vas a predicar los domingos, en tal horario, había 5 horarios en ese momento. Entonces, te toca 8 de la mañana, 2 de la tarde y 6 de la tarde. A veces dos, a veces uno nada más, pero 8, 2, 6. Y en los horarios principales, los horarios más fuertes, los pastores, los hombres. Este, y hasta un diácono, alguien invitado, o sea, que obviamente le digo, ay, qué raro porque no, nunca me han hecho ninguna invitación. Y en esos horarios, pues tú estás encargándote de los maestras o en la capilla de los niños. O sea, en los horarios fuertes, Cindy tras bambalinas. Entonces, como era una iglesia con una situación muy difícil en el ministerio juvenil, pues, o sea, yo mi enfoque era, voy a conocer a los papás y todo. Entonces yo les pregunto como a los 4 meses de yo haber llegado, oigan, mis datos no salen en el boletín. O sea, 4 meses, domingo tras domingo, nunca pusieron mi nombre en el boletín. En la portada Wow. aparecen pastor titular, pastor asociado, pastora de jóvenes, diácono, y oficina de la iglesia. Y había el correo y la línea de teléfono a la cual, si tú necesitabas algo de ellos, podías comunicarte. El mío nunca apareció y a los 4 meses yo les dije, oigan, es que, o sea, ya a mi pastor titular de que este pastor dice que no salen mis datos y yo quisiera tener más contacto con los papás. No, si los papás de los muchachos ocupan algo contigo, nos hablan a nosotros o a la oficina de la iglesia. Y yo así de, bueno, y al menos mi nombre, o sea, que se sepa que aquí está pastoreando, ¿no? Faltó espacio, entonces, porque antes de mí, era un pastor de jóvenes y 2 asociados, eran 4 pastores. 2 se van y me integro yo, entonces, en el boletín hay lugar. Pues no, ponen al diácono, ponen el teléfono de la secretaria, ponen el teléfono de las oficinas, o sea, ponen otro relleno y nunca apareció la pastora de jóvenes. Y hasta la fecha, o sea, yo duré ahí 2 años y no apareció mi nombre. Wow. Entonces, pues fue desde ahí como, ok, o sea, no, no está igual el asunto. O Ujú. sea, si pudiste tener todos asociados ahí con todos sus datos, si pudiste tener al de jóvenes y todos eran hombres. Y llega la pastora y luego joven, recién egresada, entonces como que no era su mejor carta según. Entonces, bueno, al final hice mi trabajo, o sea, y gracias a Dios, pues me fue muy bien, o sea, me fue muy bien. Ministerialmente lo que yo tenía que hacer, lo cumplí. Entonces, la iglesia tenía una prestación de transporte. Yo vivía en un departamento a 50, 40 minutos de la iglesia. Todos los demás vivían un poquito más cerca y los que vivían igual de lejos que yo tenían un carro que la iglesia tenía por prestación laboral. A mí nunca me lo prestaron, ni aunque saqué mi petición de, oigan, yo voy a tramitar la licencia. Este, no, el carro de Ministerio Juvenil se quedó parado por 2 años. Los 2 años que yo estuve en esa iglesia, nunca me lo ofrecieron. Lo traía otra persona, un pariente de uno de los pastores, o sea, lo traía alguien más, pero nunca a quien le correspondía. Entonces, pues bueno, eso fue 2017 que me gradué, 18, 19, los 2 años que yo pastoreé. En esos 2 años, en el Inter, me caso y, y al año que se gradúa Jacob, mi esposo, me dicen de que, oye, Cindy, pues sabes que ya Jacob ya se graduó,
tú renuncia y me dan una renuncia voluntaria, este, porque él va a venir a tomar el puesto de pastor de jóvenes. Y yo me quedé así de que, se va a agregar. Y me dice, no, no, mira el documento, es una carta de renuncia. Entonces yo me quedé así de que yo no estoy renunciando. No, mija, pero es que no pueden estar los dos. Y bueno, tú eres ahora esposa de pastor. Entonces, o sea, fue así como, ok, todo el trabajo que he hecho no es, o sea, no me hace como un elemento bueno para ti. O sea, la liga eran 10 jóvenes, a la fecha en la que me pedían mi renuncia eran 83. O Wow. sea, en 2 años aumentó, se duplicó, se triplicó. He dado todo, o sea, he estado aquí como mula de carga, echando todo al asador y ya. O sea, ni siquiera has puesto a prueba a mi esposo, que no lo desacredito, pero porque esa preferencia uno por el otro, sí te estoy dando resultados. Y me acuerdo mucho que el pastor titular era superintendente a la vez y decía, así son las cosas, mija. O sea, y yo no voy a discutir contigo. Entonces fue y dice, y apúrate porque Jacob ya va a venir y está abajo, para firmar. Ay, Dios. Entonces, o sea, cuando Jacob en la mañana que nos habíamos visto, él me dice de que, oye, voy a ir a las oficinas episcopales. Le digo, yo voy a Trini. Ese fue mi primer campo. Ujú. Está bien, vamos, nos vemos al rato. Entonces, de las oficinas episcopales lo mandan para la iglesia. Entonces, le digo, no, pero Jacob está en las oficinas episcopales. No, Jacob ya viene en camino, viene para acá. Entonces fue así como, no estoy entendiendo, ¿quién me está poniendo un 4? ¿Mi esposo? ¿Ustedes? ¿Usted? O sea, y entonces fue así como ok. Entonces volteo y la contadora de la iglesia nomás me dice, lo siento mucho. Y ella nomás me ve así con una cara, y se le queda viendo con una cara de, esto no está bien, o sea, no está bien. No, el pastor titular y superintendente de ese momento se sale y yo me quedo con mi hoja de renuncia voluntaria. Entonces fue así de, si no la firmo, o sea, Jacob no va a tener trabajo. O sea, no, ya, porque ya lo asignaron aquí. O sea, su nombramiento conferencial ya fue aquí, pero yo pensé que era sumándose, no restándome. Entonces, pues lo firmé, o sea, lo firmé porque no supe qué hacer, yo me bloqueé. Y yo dije, si no lo firmo, o sea, voy a seguir dándole más vueltas y me voy a quebrar. Obviamente me quebré, o sea, salí de la oficina de la contadora y lloré mucho. Total, pues, del 2019 al 2020, yo fui esposa de pastor. Y pues yo veía que mi esposo, o sea, bien, él disfrutando su ministerio, pero, o sea, fue así como, te lo pasé. Y pues yo seguía involucrada. Eso sí, seguía en otros ministerios y Pastora Cindy, te vamos a incluir en clase de discipulados. Pastora Cindy, te vamos a incluir en esto. Entonces, la Pastora Cindy seguía en lenguaje, pero no en labor, en Claro. dignidad ministerial. Sí. Entonces, sí fue algo como bien extraño. Perdón que te interrumpa, Cindy, pero es Sí. que a lo mejor alguien nos puede escuchar y ay, no, qué falta de humildad, pero no, de verdad no es una falta de humildad, es un tema de dignidad, es un tema donde ves pues sí, pues el no balance, el desequilibrio que hay en cuanto a los derechos del ministerio de la mujer, porque estamos en una iglesia donde se cree en teoría, por así decirlo, que Dios le ha dado llamado tanto a mujer y a hombre, pero en la Ujú. práctica nos topamos con estas cosas, donde en vez de tener pues, un apoyo y un trabajo pastoral con un hombre pastor, donde se pueda hacer de manera equilibrada, pareciera que te vuelves, o sea, te vuelves a estar en una posición donde tú estás diciendo, donde tú le dijiste a Dios que entendías este llamado, ¿sí me explico? Es Sí, decir, eh, eh, um, había te una ponen, conciencia. Ajá. exacto, te ponen en una posición donde ellos dicen que no, que no es
justo o que es más bíblico esta parte cuando en teoría se supone que deberíamos de estar Ujú, en un equilibrio. Y sí, a mí me ha tocado y algo que había estado pensando en estos días es que pareciera que alguien que le dan a una pastora, no sé si es algo personal o si tú lo piensas, pero siento que la iglesia piensa que es como algo como de menor rango, o sea, ujú, como más bajo, o sea, es como sí, una pastora, ¿por qué no había un pastor? O sea, sí, hay una cultura donde pareciera que el hecho de que llegue una pastora a una iglesia, es como menos o no sé, como es lo que hay, sí, ¿no? No sé, sí, tengo esa sí, sensación y me duele mucho decirla porque para empezar, yo te conozco a ti, Cindy, ujú, y amo tu predicación y tu forma de liderar, y de pronto tener que decir, bueno, ahora todo se superdita a mi esposo, debe ser muy difícil. Yo no tengo esa experiencia porque mi esposo no es pastor, pero yo recuerdo cuando era soltera, me dijo una pastora, cuidado con quien te vas a casar, ujú, porque todos tus logros se los va a llevar él. Y si quieres ser pastora, tienes que hacer 3 veces más lo que hace un hombre. Y es sí, cierto. O sea, sí, 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 esta plática es hablar de una experiencia que nos ha lastimado, porque nosotros estamos seguras de nuestro llamado y estamos en un lugar donde se dice que hay la apertura para que la mujer tenga el llamado y lo pueda ajá, ejercer, pero de pronto nos topamos con historias como estas que son súper dolorosas y bueno, quizás ahorita volvamos con más historias que nos hagan llorar, Cindy, no, de pero verdad que es algo, o sea, como bien lo dices, o sea, el entendimiento, cuando uno toma, o sea, el ministerio pastoral, no lo tomas porque fue lo que te quedó o fue porque es lo mejor que hay, hablando laboralmente. O sea, si lo ajá, quieres ver como un trabajo, laboralmente no es la gran cosa. Ministerialmente es todo. O sea, es plenitud, es claro, satisfacción, es deleite, es gozo. Si lo quisieras ver por dónde puedo tener más crecimiento laboral, secularmente yo puedo tener, o cualquier persona puede tener más alcance, ¿no? ajá, O sea, porque es un ambiente, una dinámica muy difícil. Pero no lo haces ni siquiera por tu salario, no lo haces por la comodidad que tienes. Es súper incómodo el pastorado, es mal pagado, es muy sangrado, de tu tiempo, sacrificas mucho a tu familia, o sea, pero no los, o sea, todo esto los tienes consciente, pero aún así estás aquí porque es un deleite, es una plenitud. Y el hecho de que tú vayas bien mentalizada a integrarte y ¡pum! A Chencha la voltearon. claro. Yo quiero preguntarte, Cindy, ¿qué es lo, o sea, esta historia y que, oye, atrás del podcast hubieran escuchado nuestras historias? Duramos Sí, 1 hora platicando y sí, llorando hubieran juntas. visto no lo Es, grabamos, no lo grabamos porque no, era un pero te hace justamente decir, yo sigo, o sea, sigo, voy a seguir luchando por este llamado que Dios me ha dado, que abracé, y mm, que en medio de estos conflictos, en medio de estas injusticias, en medio de este dolor, donde justo yo por muchas veces confieso que he dicho, es que mejor renuncio y sí, me puede ir mejor en otro lado. Y luego mi propio esposo me decía, pero serías feliz, Ana. Y yo, no, no sería feliz. mm, Amo esto. Pero ¿qué te regresa a este centro, Cindy, de decir, voy a luchar y voy mm, a ir contra nuestras autoridades en el respeto? Porque ahorita podemos hablar ajá, eso, es en el respeto y en el amor a nuestra iglesia, de decir, quiero luchar por mi voz, por un lugar, por mi llamado. ujú, Eh, ¿Qué te sostiene diciendo, aquí voy a seguir y voy a seguir, pues, picando piedra hasta que esto sea un poco más equitativo? sí. Eh, am, no sé, tu llamado, cómo fue, o es esto que constantemente Dios te dice a ti
para seguir? ¿Qué Sí, te hace sostenerte en medio de este bombardeo, Cindy? este bombardeo. Tengo, o sea, un listado de testimonios donde médicamente se vieron limitados, familiarmente se vieron limitados, económicamente estuvo limitado. Pero todas estas situaciones, pues Dios las tomó bajo control y todo cambió. O sea, brevemente tuve un accidente de quemadura de cara, Mm. tuve una fractura de cráneo, tuve derrame cerebral, tuve fractura de mandíbula superior, fractura de codo. O sea, médicamente muchas cosas no tenían ¿Qué onda reversa. contigo? No, no, yo soy una vacino de que, Wow. o sea, estoy ensamblada con autoparto, yo creo que ahí de una refaccionaria. Este, pero, o sea, médicamente hubo muchas limitaciones en esos diagnósticos y Dios fue por encima de ellos. Y Dios hizo posible de la nada todo. Familiarmente también, o sea, hubo situaciones muy fuertes, muy difíciles, o sea, una familia destruida, heridas bien grandes, problemas inmensos, y Dios estuvo por encima de ello. En cuestiones económicas, para mis estudios en Monterrey del seminario, eh, planes personales, o sea, todo dictaba de que no vas a completar, no vas a completar, y Dios estuvo por encima de ello. Entonces, al final, si algo, esa es una ley, ¿no? Somos el resultado de situaciones pasadas. Mis situaciones pasadas, en todas está Dios. Entonces, o sea, Dios está en su esencia, impregnado, visible, palpable en todas mis experiencias. Entonces, cuando yo conocí el verso de Colosenses 3, 23 y 24, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que de Él recibirá la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servía. Cuando yo escuché eso y lo leí en mi Biblia y lo memoricé, dije, pues tú lo haces todo en mí y para mí, o sea, yo también lo quiero hacer para ti. Y Mm. ya había una convicción de mi llamado, entonces yo decía, sí, Señor, todo lo que voy a hacer, hacerlo como para el Señor. O sea, si yo voy a ser parte de una solución, aunque el problema sea intenso y difícil y con mucha resistencia, yo quiero ser parte de la solución. Yo no quiero perpetuar o ser cómplice de lo injusto, de lo malo y bueno, de lo que ahorita más adelante hablaremos, me imagino. Entonces, de ahí fue una ley en mi corazón. Cindy, tú tienes que ser parte de la solución, no del problema. O sea, no puedes olvidar, porque al final tu recompensa no va a ser terrenal. O sea, y no esperas nada terrenalmente. O sea, no esperas nada, no, tampoco justificas, ¿verdad? O sea, pero no esperas que hagan como tú lo harías o como Cristo te manda a hacerlo. Cada persona es un mundo y es un universo bien complejo. Pero son creación de Dios, entonces dices, bueno, me toca ser parte de este cuerpo de Cristo, me toca ser parte de este ensamble y yo quiero ser parte de la solución, o sea, no del problema. Si yo abandono el barco, ¿qué pasará? No es que venga en mí la causa única, pero puedo ser un granito de apoyo, de aportación al cambio. Entonces, si alguien no empieza, no habrá quien continúe. Entonces, yo sé que Dios va a seguir levantando, pero eso es lo que hasta el día de hoy me sostiene de que, pues, Wow. a lo mejor en esta parte te toca ser la que comience o la que esté continuando algo y es ser parte de la solución, no perpetuar más el problema. Wow, sí, el sostener. Ajá, Fíjate que una vez ya habíamos grabado uno en el podcast de Vanguardia y estaba la obispo Raquel. ajá, Y yo recuerdo mucho, me llamó mucho la atención nuestras formas de llamado. Tu sí, forma de llamado fue, o sea, cohetes y fuegos artificiales y de todo. O sea, fue como Cindy está siendo llamada por Dios, ¿no? Y fue físico, o sea, fue muy, muy muchas radical cosas. la forma en que Dios te llamó a ti. Y luego me encantó que a la obispo Raquel fue Ujú, como la iglesia reconoció su labor y le dijo, tú tienes un llamado, ¿no? La iglesia dio testimonio de su favor. ajá,
Y aquí tu servidora, yo recuerdo que yo le dije a Dios, aquí estoy, si te sirvo de algo, mira, aquí estoy, haz algo. Ujú, Y ahora sí que como la rana René, ese meme de los, se me pasa. Cuando quiero salir corriendo, luego me acuerdo que yo me ofrecí y ah, se me sí, tiene que pasar, pero sí, yo me ofrecí. Entonces, es bien bonito saber que el llamado de Dios no es una forma. O sea, ujú, Dios puede venir así contigo como estruendo. Dios puede hablar a través de otras personas sí, o si tú escuchas la voz de Dios diciendo a quién envío y tú dices aquí estoy, aquí estoy. son llamados Sí, y estoy segura que cualquiera de estos tres y otros han sido así. Creo sí, que a mí también lo que me sostiene y me hace es justamente la iglesia metodista de sus riquezas son las fuentes teológicas que te dicen cómo hacer como una doctrina, ¿no? ajá, Y hablando de justamente la enseñanza hacia el ministerio de la mujer, de verdad, si ocupas las fuentes teológicas, o sea, si hablas de la razón, voltea a ver a tu alrededor. Tenemos una presidente mujer, tenemos mujeres que están cambiando muchas cosas a nivel global. sí, Qué ilógico sería no dar la oportunidad a la mujer a también ser un medio por el cual Dios transforme y remueva y haga cosas en la iglesia. O sea, claro, si tu razón te está diciendo la mujer tiene la capacidad, ¿por qué limitas, no? Eso es sí, un lado. Y luego, si te vas por el lado tradicional o la tradición, que es otra fuente ajá, teológica, la mujer siempre ha estado, la mujer claro, siempre ha sido parte. Y es bien interesante porque tristemente las teologías quizás extremas, las teologías feministas, creo yo que salen o surgen de la razón de que han sido silenciadas por tantos años y se polariza. No claro, las justifico, pero sin embargo entiendo que tantos sí, años en silencio han tenido que como salir de una sí, manera no tan correcta quizás a mi forma de verlo, pero sí, mi sí, punto es que en la estructura de la tradición siempre ha estado el sí, ejercicio de la mujer, siempre. Y ahorita hablamos de, no sé, quizás pasajes bíblicos que abracen esto. Y luego nos vamos a la Biblia y justamente sí podemos ver, yo sé que hay argumentos en contra, pero haciendo un debate podemos ver que la línea teológica siempre ha sido Dios pensando en el hombre y la mujer, trabajando para su gloria, ¿no? claro, Y, y llevamos razón, tradición, Biblia y ahora sí que la experiencia, que es la sí, riqueza de la iglesia ajá, metodista. Yo les he dicho, ¿qué hago con esto? O sea, ¿qué hago con esto que Dios me dio? ¿Qué hago con, con con, esto que viví, exacto, con esto que amo, con la enseñanza, con la capacidad que Dios me da de presidir, con el querer estar cerca y acompañar a la gente, con el regalo de la empatía? ¿Qué hago con esto? O sea, la experiencia que es esta parte personal es, bueno, si no tengo un llamado, entonces, ¿qué hago con lo que Dios me ha dado a través de la ajá, experiencia? Entonces, ajá, cada parte de la fuente teológica confirma y afirma este corazón que Dios nos ha dado para, para el llamado y es de pronto pues muy triste que, sí, que no pueda, que tengamos que seguir hablando de esto porque sigue estando en las bancas y yo quiero preguntarte, Cindy, ¿cuál es el reto que tú tienes hoy? ¿Cuáles son los retos de hoy para ti como mujer, pastora cristiana y para el ministerio de la mujer en general? para el Ministerio de la Mujer. Fíjate que eh, en mi presente, o sea, en este momento, es no caer, o sea, ese es mi reto, no caer en la rivalidad Mm, o competencia con, con la imagen masculina y menos con la de mi esposo. claro, ok. O sea, esta es una de las cosas que ahorita digo, ¿cómo ser yo sin tener que restarme? Porque, o sea, el predeterminado es tú le sumas a él, pero pues somos una carne, o sea, él también me suma a mí. Ajá. Entonces, como que esta parte de, no, no, pero acuérdate que tú estás para él.
y tú complementas a él. Y el tergiversar la ayuda idónea, ay, o sea, me está costando mucho porque es un sí, pero no. Ujú, O sea, yo tengo una responsabilidad ministerial delante de Dios. Si mi ministerio no fuera el pastorado, fuera el de ser maestra, Él no es responsable si yo cumplo con ese ministerio de enseñanza. O sea, es mi responsabilidad delante de Dios. Entonces, ¿por qué debe ser mi responsabilidad absoluta el de Él? ujú, ¿Sabes? O sea, no sé si me estoy explicando porque no quiero que se entienda como, ay, esta habla con la herida. No, porque una de las cosas es no polarizar. O sea, ujú, estas situaciones que estamos viviendo no son correctas, no son justas, no son dignas. ujú. Delante de Dios no hay un sostén bíblico. Pues entonces, por donde le veamos, es como aquí es o meramente mano cultural o mano de pensamiento que está obstaculizando, porque tampoco es como que, quiero despotricar o quiero disolver, quiero polarizar, o sea, no, solamente quiero tener la misma voz que tú. Claro. Es eso, o sea, ni siquiera es como, no estoy aspirando a una iglesia de más caché o mejor posición, o sea, no, no estoy quejándome de que estoy lejos de mi familia y quiero cambiar el sistema para yo vivir donde vive mi familia. O sea, no. Simplemente cuando sea necesario argumentar algo, yo también quiero tener voz y quiero tener derechos y quiero ser contada. Pero, perdón lo que voy a decir, a las esposas de pastores no las contempla. Ujú, Entonces, o sea, en mi conferencia, las esposas de pastores están arriba en el mezanini, escuchan cuando son los nombramientos o cuando son votaciones por superintendentes u obispos, este, pero ahí están las ayudas idóneas, ¿no? Entonces, está bien, o sea, si ellas son felices así, es su decisión, o sea, es lo que platicábamos en el previo, ¿no? O sea, ahorita antes de comenzar a grabar. ajá, O sea, es respetable si alguien decide, yo soy esposa de pastor y yo no me meto en estos asuntos. Ok, o sea, no estás obligada a, ni forzada a. O sea, pero en mi caso, o sea, yo tengo un ministerio y tengo el deseo de ejecutarlo bien. Y claro. Dios no me lo impide mi prójimo, entonces ahí es donde es incongruente. Ujú, Entonces, ese es uno de mis retos en este momento, o sea, yo no quiero competir con mi Jacob, o sea, al contrario, él es bueno en su área pastoral, en unas cosas y yo soy en otras. ujú, Y como cualquier pastor, o sea, si te preguntan, todos los pastores predican igual y todos trabajan igual. No, todos son bien diferentes. Hay uno que es súper evangelista, hay uno que se encarga mucho de la enseñanza, hay uno que se encarga mucho de construcción de edificios y ujú. mantenimiento a la casa de Dios. Todos los pastorados tienen una esencia diferente. La mía no es contemplada y no porque no pueda, no porque dé malos frutos, sino porque estoy casada. Guau. Entonces es como, ok, entonces mi candado que bloquea mi ministerio Es es mi el esposo. matrimonio con un siervo de Dios. Wow, qué O sea, entonces así difícil. como que, ¿por qué me hacen eso? Al Claro. contrario, o sea, debería ser como, bueno, yo así lo vería, de que qué honroso que tanto él reconozca el ministerio de su esposa y ella el de él, y no son una competencia, Claro. Y es que, pero para la ay, organización sí. sí, no, lo entiendo, o sea, y es que qué duro, porque incluso te pone en una situación difícil con tu propio esposo, o sea, Ujú, emocionalmente debe ser algo sí, muy complicado. Y otra vez, la gente que nos escucha y que de pronto lo puede ver desde afuera, decir: "Pues es que son equipo y mejor trabajen en equipo". Justo tiene que ver con la justicia de hacer las cosas de manera igual, de decir: "Okey, ¿qué tal si somos equipo?, pero el nombramiento se lo dan a ella y él sea el esposo de la pastora". ajá. No suena bien,
Y No. esa es la lucha, Cindy. O sea, es la lucha de decir, por qué no podría ser así? Sí. ¿Qué tendría de malo si los dos tienen un llamado? Los dos tienen una ordenación. O sea, si lo que quieren es, bueno, trabajen juntos, ok, ¿por qué no? El reto entonces sería darle el nombramiento a ella y que él fuera el esposo de la pastora. No, Sí. no es, y luego lo peor es que lo fundamentamos bíblicamente y eso no tiene nada que ver con la parte bíblica de él como cabeza del hogar. Mi esposo es cabeza del hogar, pero yo soy la pastora de una iglesia. Ajá. Son dos cosas muy distintas que de pronto combinamos. Pero bueno, Sí. eso es algo, creo que esa es nuestra lucha. O sea, el, la utopía, la idea, lo Sí. ideal de llegar a un punto donde se vea tan equilibrado que pudiera ser normal que decir, ok, una iglesia para los dos, pero ella tiene el nombramiento. Y que lo Ujú. escuches y no te haga ruido, ¿sabes? Y que dijeras, ah, ok, pero esta es nuestra lucha, que vamos muy atrás de eso. Y por Y, eso hablamos. y- y de problema, pero es problema temporal. O sea, va a haber un momento donde esto va a cambiar. Este, sea en nuestro tiempo o sea más adelante, no sé, pero yo sé que esto va a cambiar. Espero que sea con los argumentos y razones, ¿verdad? Sin polarizar. Pero el detalle es que dijeras, bueno, te lo preguntaron, hablaron contigo, Ujú. te dijeron, mira, si te vas a casar, y esto va a pasar cuando te cases, te recomendamos que te esperes un año más para tu ordenación y que esto no sea un obstáculo. O sea, no, no hubo nada de ese panorama. Mm, Porque tú ves disciplinariamente y dices, pues no hay ningún problema, me caso. y Pero ya casada, te avientan toda la interpretación desde un aspecto cultural o de pensamiento, algo racional de una persona o de un grupo de personas, y te dan a decir, tienes que hacerlo. Ni siquiera oye, vamos a ver, tenemos este pensamiento, tenemos esta idea, ¿tú qué piensas? O sea, no, solo es un ve y hazlo. Y no preguntes, o aguántate, así es. Entonces, esa parte de no tener un diálogo también es, o sea, es un reto de, claro, yo quiero tener voz, o sea, si hay algún detalle conmigo, yo quiero poder hablar por mí, o sea, no quiero que estén mi esposo, tú y el superintendente diciendo, bueno, ¿qué hacemos con Cindy? Y yo ahí presente sin poder decir nada. Entonces es como, no, no, o sea, no soy una pieza de ajedrez. O claro, sea, soy una persona, soy un humano y estoy escuchando y estoy viendo. claro. Entonces, esa parte de poder hablar, pero pues Wow. es ahí el reto en este momento. Qué difícil. Sí, hay muchas voces, ¿no? Ujú. Alrededor que nos dicen que no podemos, que no debemos, este, y pareciera que o sea, a veces uno piensa que vamos avanzando y sí, yo creo que sí, pero también cuando pasan estos escenarios, híjole, uno se da cuenta que aún hay mucho que hacer. Mi Sí, esposo me comentaba un día, me decía, ya quiero, ya quiero que te dejen de invitar para defender tu ministerio. Ahora quiero que te inviten a estar en un diálogo teológico igual. O sea, ah, seguimos como en una lucha de visibilidad y no de de convencer, demostrar que podemos, ¿sabes? O sea, todavía sí, estamos en este espacio de decir, mira, déjame te explico bíblicamente, teológicamente, etcétera. Y todavía, o sea, las invitaciones con nosotros son así constantemente, pero es raro todavía. Obviamente hay gente mucho más preparada que ya la invitan, pero que ponencias teológicas, ponencias así, conferencias, ahí todavía no. Seguimos en esta lucha de vernos iguales todavía hay mucho que hacer. Pero, Cindy, yo quiero preguntarte si aquí hay gente que no está de acuerdo, que no sé, tiene preguntas. Por favor, platícanos qué está haciendo Dios a través de tu ministerio, cómo Dios está confirmando en el día a día tu ministerio. Hablabas ahorita tras bambalinas, nos decías que las iglesias que están creciendo de tu lado son las que son pastoreadas por mujeres y eso sí, es bien bonito. sí. Entonces, ¿qué está haciendo Dios a través de ustedes, Cindy, de las mujeres?
¿Y cómo ves que Dios está ahí respaldando y confirmando, su obra por medio de ustedes? Sí, gracias por esa pregunta. Este, hay una etapa en el año donde los superintendentes tienen que evaluar cómo está cada iglesia de su región. Y las iglesias que han crecido son las que tenemos pastores, o sea, mujeres. Las de los hombres o siguen igual o han tenido un crecimiento de un puntito, dos, pero las que como que dieron el disparo fue la de las mujeres. Siendo que no solo a las mujeres nos agregaron en este año conferencial, sino también hubo hombres que los movieron y yo tengo 8 meses en mi iglesia, de agosto para acá. Entonces, hay otros pastores que también tienen 8 meses y mujeres. Entonces, pues por cuestión de tiempo, o sea, no es la sensación de una luna de miel que la iglesia está respondiendo súper padre porque tiene nuevo pastor, ya pasó. Entonces, lo bonito es eso. Y es una parte de mucha restauración, fíjate. En mi experiencia, la iglesia ha sanado con la imagen pastoral, con una autoridad que no te violenta o te agrede. Mm, No es yo por encima de ti. O sea, y esa es una línea bien delgada en la autoridad pastoral. O sea, yo tengo autoridad, pero tampoco es imponértela obligatoriamente. O sea, quiero hacer equipo contigo porque al final ese es nuestro trabajo, no hacer individualidad, sino comunidad. Yo trabajo contigo. O sea, tú me necesitas a mí y yo te necesito a ti para lo que Dios nos esté mandando a hacer en esta iglesia. Seas administrador, seas miembro, seas visitante, o sea, algo Dios tiene un propósito. Entonces, algo que yo he tratado de cuidar y que Dios ha cambiado mucho en esa percepción que la iglesia tenía, es que el pastorado no es, así lo digo yo y se tiene que hacer. mm, Pastorado es, tengo esta carga y tengo este plan. ¿Cómo lo camino. hacemos? Ujú, Vamos a hacer un diálogo de 2 vías, ¿no? ujú, Entonces, y te humanizo, o sea, eres administrador, eres miembro, pero sé que si me dices, sabe que yo tengo mucho miedo en esto, ok, vamos a bajarle 2 rayitas a la intensidad y vamos a hacer primero esto. Entonces, ajustamos, o sea, no es como, no, tú ya debes de hacerlo, o tú tienes que, o este es tu trabajo, te toca y ya encárgate de esto. O sea, no es cómo vamos, en qué le puedo apoyar, qué hacemos, este, a quien se encarga del ministerio infantil, qué necesitas para el día del niño, cómo vas, qué te han dicho las maestras, o sea, estar ahí en un coacheo, ¿no? ujú. Cercano. Entonces esa imagen es la que la iglesia fue así como, ah, caray, o sea, ¿qué pasó? O sea, aquí nos había tocado pastores que, yo tengo otros asuntos, a ti te toca encargarte de esto, y si alguien te quedaba mal, o alguno no podía, la respuesta es su tarea, hágalo usted. Mm, Eso también, pues, ha lastimado, ¿verdad? La claro. iglesia tiene 28 años, 28 Mm, años, de ser edificada, entonces han tenido modelos muy autoritarios. mm, Y pues sí, sí ha estado como contrastante, sin perder mi autoridad, o sea, porque tampoco es si nadie se pone de acuerdo, pues bueno, la última palabra la voy a dar, pero ya los escuché a todos, todos tuvieron apertura, y bueno, y si nadie define algo, bueno, nos vamos a ir por este rumbo, pero es ahí diferente, ¿no? claro. Entonces, esa parte de restauración y pues la cercanía, o sea, ha habido mucha cercanía, la verdad, la iglesia me ha abierto mucho sus puertas. Al principio fue difícil porque, pues, yo llegué con mi hoja de: "Quiero visitarlos a todos", en mi primer mes. Nomás tuve 2 visitas, nomás 2 me abrieron sus casas, de veintitantas familias. Entonces, es como, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no pude más? Pero luego ya, me conocieron y ya fue como: "Oiga, quiero que me aconseje algo", y ya empieza esa parte de la confianza. Entonces, esa cercanía es de: "Oiga, supe que estuvo enfermo, oiga, esto, lo otro". Y nuevamente, o sea, humanizar sus luchas. Claro. Tengan años en el evangelio significa que son invencibles, pues, al contrario de: "Pues aquí estamos, aquí lloramos juntos".
Entonces, esa cercanía ha impactado a la iglesia. Wow, Y sé que las otras, pastoras también tienen esa esencia o esa virtud. claro. Ahí ya no sé si sea, casualidad, no lo creo, ¿verdad? Pero, pues, la mayoría dice de que es una etapa de restauración, una etapa de restauración, y la restauración no es entre los hermanos, es una restauración con la imagen Con la pastoral. figura pastoral. Ajá. Oh, qué Entonces, bueno, fuerte. por algo tenemos que estar aquí. Claro, no, qué reto. Ujú. Gracias, Cindy. Sí, la verdad es que sí hay una, creo que hay una mirada y un ejercicio pastoral por el lado de la mujer bien interesante, como Ujú. esta parte cercanía, porque una realidad es que la gran mayoría de las congregaciones, al menos de nosotros, son mujeres. Entonces, Ajá. es súper rico poder llegar y abrazarlas y poder llegar y ir a su casa, Sí, sentir, bueno, nosotras que estamos chiquitas, así como algunas sentirlas hasta como abuelitas y estar sí, ahí, o sea, em, creo que tenemos una cercanía que no limita el pastorado. A veces es porque también es un tema generacional y que tú sabes más de esto, o sea, ya la figura de autoridad ya no es porque yo lo digo, o sea, es yo camino contigo y creo que como mujeres tenemos ese regalo de cercanía, de empatía, de llorar con quien llora. El año pasado murió alguien muy querido en nuestra iglesia y me decía una hermana, qué bueno que fue con usted que murió este hermano, porque yo me deshice, o sea, yo me mm, dolí y yo sé que cualquier, porque aparte él era un hombre muy amado, pero este sentir que estamos juntos y que esto lo vamos a vivir juntos, eso hace que se sientan igual de vulnerables y igual de necesitados de Dios como yo lo sí, soy. Entonces, sí, creo que es una característica linda de nosotras como mujeres en el ministerio y que no afecta para nada en la capacidad de tomar decisiones y de autoridad. O sea, claro, van de la mano. Entonces, ¿qué está haciendo Dios a través del ministerio? Yo creo que hay muchas cosas que se necesitan reconocer, ¿no? Se necesitan voltear a ver lo que Dios está sanando gente, Dios está mm, restaurando iglesias, restaurando la imagen de la figura pastoral. sí, Todo eso Dios está haciendo a través de nosotros y creo que pues es un privilegio y que la invitación es que, que lo podamos ver y sí. podamos tener un diálogo. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más. Sí, Sí. yo una vez tuve una plática en el seminario con el capellán, el pastor Juan Manuel. Mi tío. Y sí, sí es cierto. Sí. Este, y el capellán, fíjate, en un momento así de crisis ay, yo sé que va a venir algo bien difícil y pues la pregunta siempre es, ¿estaré preparada o no? O sea, ¿estoy lista o no? O sea, necesito estudiar más, madurar más, porque obviamente pues la edad, el género, todo, o sea, te pone el peso más grande, Ujú. que puede salir alguien de 20 años, hombre, y bueno, es el pastorcito. Pero sale, una mujer y es la pastorcita, y sí, está bien, pero diferente, y bueno, ya me entiendes tú a lo que quiero hablar. Sí, Entonces, claro. esa parte pasó en mí, o sea, esa crisis de chin, voy a salir y no sé qué tanto la voy a armar, o sea, qué tanto me vean con el morral suficiente, con las herramientas, las capacidades. Entonces, el capellán nos pregunta de que, ¿tú entiendes que un día delante de Dios vas a rendir cuentas? Y yo me quedé así, le dije, ¿por la iglesia? Y me dice, sí, o sea, tú sabes que un día adelante, tú lo entiendes, de que un día tú vas a ver al Señor y tú vas a tener que rendir por cada iglesia que ministraste. Le dije, sí, yo lo sé. ¿Y qué te hace sentir eso? Le digo, miedo, o sea, tengo temor de que un día lo voy a ver y quiero decirle, Señor, hice esto, o sea, y en tu nombre, bien, ¿no? O sea, nada para mí, toda la gloria tuya. Y él me dice, ¿estás lista? O sea, eso fue tu, tu palmadita en la espalda. O sea, de que si tú Sí, puedes sí. entender que un día delante de Dios, de Jesús, vas a rendir cuentas por tus iglesias, estás lista. O sea, no lo estás haciendo en tus fuerzas, no lo estás haciendo por tu causa,
no lo estás haciendo porque se te pegó la gana, lo estás haciendo porque tienes un entendimiento de lo que es servir a la iglesia de Cristo. Wow, Entonces, no, pues, o sea, miren, esa parte me mueve la fibra y en las 3 iglesias en las que he estado, la misma frase de Señor, o sea, un día voy a rendir cuentas delante de ti, quiero hacerlo bien. Y claro. esa es mi encomienda siempre. Entonces, ahí te das cuenta de que si algo haces como figura pastoral femenina, pues lo haces con conciencia, no Ujú, lo haces por competencia, no lo haces por lucha de género, o sea, o por polarizar una causa, ¿no? O sea, es porque yo quiero rendirle cuentas al Señor, o sea, yo estoy consciente que un día voy a rendir cuentas al Señor. ujú, Quiero presentarme digna, bien delante de Él. ujú. Entonces, si un hombre lo entiende y yo también, pues, ¿qué nos hace diferentes? Claro. Que hay pastores que de igual manera lo saben, de que un día se van a presentar delante de Dios. Entonces, pues fue como, sí es cierto, y de verdad el capellán a mí me sanó mi carga, hasta te cuenta que se me desbordó todo el afán y tú tienes ese entendimiento y estás lista. Wow. Gracias, gracias. Claro, es de pronto, complicamos mucho más, ¿no? Las cosas que quisiéramos ver. Hoy en la mañana hablaba con un chico en consejería y me decía: "Ay, pastor, es que ya estoy siendo adulto y quisiera que Dios me dijera cómo y dónde y cuándo". Y pues no, bienvenida a la vida adulta, ¿verdad? Pero se trata justamente de entender que vivimos para escuchar su voz diciendo: "Buen siervo y fiel", ¿no? Mm, Esa es nuestra meta. Y de pronto es difícil, el caminar y ver que hay gente que no te permite, de una manera más libre, mm, el poder servir. Y yo sí, para ir cerrando, Cindy, porque yo sé que vamos a hablar y sí, hablar de esto, pero para ir cerrando, yo quiero preguntarte, Cindy, sé que hay chicas, en el seminario, sé que mm, hay pastoras, que van con nosotros caminando. Em, si tú pudieras darles un consejo, si tú pudieras, quizás, no sé, decirles que eviten algo o animarlas, ¿qué palabras le dirías a alguien, que está empezando o que está luchando o que está siendo víctima de una injusticia en el ministerio, de rechazo, de comparación, o mujeres que se han casado como tú, ilusionadas de ejercer una pastoral a la par y de pronto, mm, pues siempre no. Em, ¿qué si alguien nos está escuchando y siente esto y sabe que se identifica con nosotros, ¿qué consejo daría, Cindy? ay, le daría, bueno, voy a decir algunos que son parte del todo. Eh, lo que escuches, lo que veas, aún dentro de la iglesia, no siempre es Dios. Y tienes que saber filtrar eso. O sea, no hay otra manera a través de su palabra y de la oración con Él. O sea, porque a nombre de Dios se pueden decir muchas cosas y a nombre de Dios se pueden hacer tantas cosas. Entonces, es la ironía, ¿verdad? De que dentro de la iglesia o de tu trato autoritario, tus líderes o este, organización, híjoles, no todo es Dios, o sea, y no es algo que nos enorgullezca, o sea, nos da mucho dolor que Dios no esté impregnado en todo lo que somos y lo que tenemos y lo que hacemos, pero aprende a filtrarlo. Claro, Aprende a filtrar dónde es Dios, dónde es el hombre, dónde eres tú. Y la misma palabra te lo va a ir aconsejando y la oración con Él no puede ser negociable. O sea, puedes negociar muchas otras cosas, pero no es negociable el tiempo de oración y comunión. O sea, ese no es negociable. Y con ello, sé sabia en por qué haces lo que haces. No hagas nada más porque está esto estereotipado y tú quieres argumentar y como tomarlo una lucha personal, ¿no? O sea,
lo que haces, cuál es tu razón, cuál es el motivo, por qué haces lo que haces, por qué dices lo que dices, por qué actúas como actúas. O sea, también tú fíltralo, ¿verdad? Porque eh, la herida no habla, grita. Entonces, cuando grita te puede llevar a hacer cosas que no son las fundamentadas en las causas correctas. Entonces, trata eso de siempre filtrar las razones, de cuidar los motivos por el cual haces las cosas. Este, y aunque parezca irónico, obedece en todo lo que Dios te ha mandado hacer. O sea, Dios es por encima de todo. O sea, Dios es por encima de todo. Y tienes que obedecerlo a Él. O sea, y hay maneras de obedecerlo eh, impactando a las autoridades terrenales, ¿verdad? Entonces, te lo dice alguien que ha tenido una lucha muy larga, o sea, del 2017 a la fecha, ya van 8 años en la que mi proceso ha sido más largo. Para otros fueron 4 años, bien fácil, para mí han sido 8 y se sigue duplicando, pero, pero la obediencia a mi Dios es lo que me da el motivo de adelante, o sea. Claro. Ya el día en que Dios diga, esto no es aquí, o no estás haciendo las cosas por mi causa, sino por ti, ahí aguas, ¿no? Porque Paramos, claro. Ujú. estamos, ajá. Pero cuando sea causa, o sea, la instrucción del Señor y es tu llamamiento dado por Dios y es Dios respaldándote, adelante, o sea. Tal vez no vayas a ver muchas personas en el camino apoyándote, pero créeme que va a haber una que otra que son rayitos de luz y ahí es Dios visible, Dios abrazando. Entonces, aunque Él siempre lo hace en tu tiempo de comunión personal, íntima, pero esos rayitos de luz a través de alguien o de alguna persona, este, te echan gasolina. Entonces, Sí, eso es lo definitivamente. que yo pudiera aconsejar, o sea, cásense si quieren casarse, eh, maternen si lo quieren hacer, o sea, no es tengo que sacrificar esto para poder tener a Dios o mi ministerio, o sea, no, el autor de la familia, el autor del matrimonio, el autor de tu vida, no compite contra el ministerio que él mismo te ha dado. Así es. Entonces, no debería ser una incongruencia, ¿verdad? O sea, el yugo del Señor es fácil y ligera su carga. Cuando es difícil es porque, bueno, hay resistencia entre el prójimo, Claro, pero Dios no es así, por eso el primer consejo, ¿verdad? claro. Siempre a donde Dios. Eso Gracias. diría. Gracias. Creo que es muy necesario. Y yo creo que estamos aquí, como lo hemos dicho, abriendo temas difíciles y obviamente duelen, pero nunca es en un sentido de decepción de la iglesia o de invitarte a como hablar mal, porque a la par somos de la iglesia, sería escupir para Ujú, arriba, ¿sabes? sí, Amamos el lugar en donde estamos, pero somos conscientes de las cosas que aún necesitan seguir caminando, seguir abriendo espacios, seguir teniendo diálogos, celebramos muchas cosas que la iglesia está haciendo de la mejor manera, pero esta ventana creo que también es importante abrirla. Eh, Creo que es valiente, Cindy. Agradezco mucho tu gracias. valentía. Hablar de esto, hablar de nos pone, yo sé que nos pone en un riesgo. Cuando yo de pronto he alzado la voz, mi esposo nomás abraza a mis gatos y ay, ahora a ver qué va a pasar con Ana. Sí. Porque pues de pronto nos toca hacer eso y es complicado, claro que sí, pero gracias Cindy por hablar y yo creo que así como el capellán te marcó con esas palabras o esa pregunta, a mí la pregunta que me hizo un pastor y Ujú, esa es la que constantemente me recuerdo es, ¿tú crees en tu llamado? Así. Y yo sí creo en mi llamado. Es suficiente también. O sea, ujú, ¿crees que Dios te ha llamado? Sí, creo que Dios me ha llamado. Creo que yo escuché la voz de Dios diciendo a quién envío y yo dije, aquí estoy. Y creo que Dios escuchó mi voz. Estoy segura de eso. Dice, ujú, eso que sea tu desayuno, tu comida y tu cena cuando sean los momentos difíciles. O sea, sí, creer en tu llamado en medio de un mundo o de voces que te dicen que no, es
no lo principal, porque entiendo que es Dios lo principal, pero es una de tus bases para poder caminar en un tiempo difícil o ante la niebla. Entonces, si alguna chica está pensando en el ministerio, necesitas tener la certeza de tu llamado para avanzar en un mundo que vivimos de desigualdad. Sí, Y otra sí, que tú decías parecida, perdón, Cindy, es que elijas tus batallas. O sea, hay sí, muchas batallas. O sea, hay muchas cosas por las cuales pudiéramos brincar y hacer guerra y o sea, hay muchas. O sea, sí. pero elige. Aventar para arriba tenemos. Podemos durar 5 horas aquí, pero elige las batallas. Es decir, es importante ceder, es importante. Yo sé que hay cosas que siguen siendo injustas, pero hay cosas que no valen la pena desgastarse ni emocional, ni espiritual, ni ponerte vulnerable por algunas cosas. Entonces, elige tus batallas. Y si tú como Cindy estás casada con un pastor y de pronto sientes que estás compitiendo con él, elige las batallas que vas a tener con él. Elige las batallas que vas a luchar con poner, con verte, con visibilizarte, intentar visibilizarte. Cuáles sí, cuáles no. Es bien importante porque de pronto cuando la herida grita, como decía Cindy, arrasamos con todo y todo está mal y todo lo que dicen está mal y todo y ya hay un dolor y un rencor. Entonces es importante elegir nuestras batallas y mi última cosa, o sea, es cree en tu llamado, elige tus batallas y aprendamos a diferenciar entre la humildad y la sumisión y la dignidad y la justicia. De pronto Ajá, sentimos que si hablamos estamos siendo poco humildes o hablar de, no sé, de querernos visibilizar, pensamos que es orgullo. No, no, no. Es un tema de justicia y dignidad. Es un ajá, tema de un reconocimiento, pero no de como de brillo o de sí, superioridad. Es, es, es un balance, o sea, es que el nombre de una pastora sea igual que un pastor, que la voz de una pastora sea igual que el de un pastor. claro, Eso es, o sea, es esa la lucha. Yo recuerdo que cuando entré a la maestría, me dijo mi rectora, me dijo, gracias a Dios era mujer, porque me dice, ¿por qué quieres entrar? Y le dije, ¿quiere la versión oficial o la versión real? La versión oficial es que quiero aprender, ¿verdad? Y obviamente sí, digo, pero la sí, versión real es que yo necesito una voz y necesito hacer más para tenerla. Y, y por eso estudié una maestría, ¿no? O sea, y es triste y no, mi sí, invitación no es esa. Sí, prepárate siempre, pero cuesta más. sí, claro, Entonces, es importante eh, saber que nuestras luchas no es un tema de superioridad, es un ujú, tema de dignidad, es un tema de claro, justicia, es un tema de permíteme servirte y demostrarte que el Señor respalda lo que estoy haciendo, ¿no? sí, Entonces, totalmente. De creo que hecho, es, ahorita que te estoy escuchando, me acordé, este, si no puede haber, o sea, pastoras mujeres en un mundo de pastores hombres, pues estás haciendo una brecha bien, bien amplia. Y la iglesia no es solo hombres, la iglesia no es solo adultos, o sea, la iglesia tiene de todo. Y si no podemos ser una iglesia funcional, entonces somos una familia disfuncional. wow, qué Ajá, fuerte. entonces, o sea, porque al final eso somos. O sea, la iglesia es una familia, es algo que abraza, que representa pertenencia, que da pertenencia. Entonces, si yo no puedo pertenecer ni a un cuerpo pastoral, o sea, ¿qué le espera a alguien que no puede ser miembro del cuerpo congregacional, ¿no? O sea, Claro. de esta Y, familia. y en el discurso generacional es bien interesante Ujú, porque la sociedad que viene, y bueno, la generación, ya ni siquiera que viene, que ya está, o sea, hablamos de generación Z, quizás, ujú, este, es gente que ha visto de manera igual al hombre y a la mujer. O sea, los está viendo de una manera igual. Es una sí, lucha más generacional de adultos, porque no es raro ver en una generación Z a
a una CEO, a una Ajá. presidente. No es raro. O sea, ellos están en una generación donde ya mujeres y hombres estudian y están teniendo, obviamente todavía hay muchas luchas, pero ya no es raro. Entonces imagínate que esa generación Z está en un mundo de hombres y mujeres, de que el equipo de esposo-esposa trabajan, etcétera, y luego llegan a la iglesia y caray, aquí la mujer no puede hablar. Ah, caray, aquí la mujer como que, ¿por qué? O sea, eh, debe ser muy alentador para unas nuevas generaciones ver que en la iglesia, en la representación de Cristo en la tierra, la mujer y el hombre son iguales, que a Ajá. eso nos trajo Cristo. Entonces, creo que también es un discurso positivo para las nuevas generaciones que en su diario vivir están viendo que podemos, ¿no? Que las Sí, mujeres podemos. sí, totalmente. Cindy, pues tus últimas palabras por ahora, porque amenazamos con regresar, pero este, no sé, algún último mensaje, alguna última palabra para los que nos escuchan, nuestros sommeliers que les gusta el té. Ay, qué bueno. Pues, lo último que puedo decir es, lo que vivimos, o sea, no es un absoluto, o sea, hay mucho más, hay mucho menos en otros aspectos. Este, no escupimos para arriba, es ser parte de la solución, no del problema. Así Por es. eso hacemos lo que hacemos y decimos lo que decimos, y obedecemos como obedecemos. Pero, este, amamos la iglesia. Bueno, yo amo la iglesia, o sea, de hecho, muchas veces ha pasado, ¿no? No, esto no está bien, pero al final amas y eso es lo que te lleva a seguir aquí. Entonces, no lo tomen como un todo está mal, al contrario, o sea, son áreas de oportunidad, son áreas de mejora, que a algunos nos va a costar trabajo echarle galleta ahí, a otros se les va a hacer más fácil, pero son áreas de cambio y de crecimiento y está bien, porque al final todo lo hacemos para el Señor, o sea, todo. Entonces, qué mejor manera de servir a Dios con su iglesia y a través de su iglesia. Entonces, súmense, agréguense, necesitamos voz, necesitamos manos, hay mucho trabajo, hay mucha mies y hay pocos obreros y obreras, entonces incluyanse, no se echen para atrás, no se asusten, desde donde Dios te llame. O sea, no tienes que estar en la misma trinchera que nosotras, puedes estar en otra y al final todas nos complementamos, ¿no? Cada don, cada talento complementa. Entonces, lo único que hacemos es súmense, no se bajen del barco, súmense. En el barco puede estar el oleaje bien intenso, pero Jesús está en él. Así que esperemos a que su voz lo calme y eso nos ayude. Entonces, súmense, no se echen para atrás pues adelante lo que Dios nos permita seguir aportando. Aquí estaremos. Muchas Amén. gracias, Paz, por la invitación. Gracias, Cindy. Yo aprendo mucho. Luego, Cindy fue de nuestras maestras favoritas en el diplomado. Luego les informamos del diplomado, hablando justamente de las nuevas generaciones. Gracias, Cindy. Y Ah, yo creo que sí, esto es una invitación al diálogo. ujú, Eh, Hay cosas que no estarás de acuerdo, está bien, o sea, no pasa nada. Pero creo que de algo que adolece nuestras iglesias en general es que si creemos, o sea, que no nos cuestionamos por qué creemos lo que creemos o por qué hacemos lo que hacemos, ujú, sin darnos cuenta de otra realidad y sobre todo, por ejemplo, desde una perspectiva de pastoral mujer. ¿La has escuchado? ¿Qué propone? ¿Qué ha hecho? ujú, De pronto ya tenemos un muro sin darnos la oportunidad. Entonces, claro, escucha, dialoga, consulta la parte teológica. Si no te queda clara la parte bíblica, que a lo mejor no profundizamos, lo podemos hacer sí, en la parte bíblica, la parte teológica, porque creemos que la Biblia sí afirma el llamado, lo podemos hablar, claro, dialoguen, es importante. eh, y creemos en un Dios que nos ha llamado, y si tú sientes el llamado, busca a alguien que pueda acompañarte, porque sí, hay notas tristes en esta orquesta, pero
híjole, lo que Dios nos regala a través del ministerio no se compara con estas luchas que podemos llevar de pronto en nuestras espaldas. La transformación y el evangelio en la vida de las personas hace que esto valga la pena. Sí, Así que el desierto no es para siempre. así es, así es. Ujú. Entonces, Dios nos sana a través de la gente que estamos pastoreando y ese es la mejor, la mayor recompensa y regalo. Así que bueno, este fue nuestro episodio de Té y Teología. Si quieres que sigamos hablando de esto, que hablemos de una perspectiva bíblica, avísanos, escríbenos y lo podemos hacer con muchísimo gusto. Nos Claro. vemos pronto y nos vemos en cada 15 días, espera nuestro podcast, así que aquí estaremos. Que Dios les bendiga, un abrazo a todos.